me voy a centrar en algo que por ahí me puede traer algunos problemas y que tiene que ver fundamentalmente con la percepción que tiene el presidente de la sociedad argentina. Y déjenme decirlo humildemente que me preocupa considerablemente que vaya en contra incluso de los números del INDEC, de la propia administración e incluso de sus soldados, de su equipo económico, porque semanas atrás, días atrás, Luis Toto Caputo había reconocido que no había llegado a la microeconomía, a la economía domiciliaria, doméstica, tuya y mía, los mecanismos de este modelo económico. Lo propio había dicho Patricia Bullrich en un tuit, argumentando que había que poner más énfasis en la microeconomía para soliviar el mal momento que está pasando la población argentina. El presidente Milei, y corto este pedazo, dijo que no bajaron los sueldos ni subió el desempleo, mucho menos que hayan cerrado empresas. Dijo que las empresas, algunas empresas se cierran y otras se abren, es parte del proceso natural. Y la verdad que los números, que ya muchos han hablado de los números fehacientemente, del dato concreto, por eso es que no quiero hacer hincapié en eso, no por no ser uno más de los que hablan, sino por preocuparme por otra cosa, que es la percepción. Históricamente, algunos que peinan canas o no peinan nada como yo, recordarán esta mención que se hace al diario de Irigoyen, ¿no? Le imprimían un diario especial al presidente para decirle que estaba todo bien. Y el presidente se decía, bueno, si los medios están diciendo que está todo bien, es porque está todo bien. Más venido a esta época, yo hablaba hace algunos años atrás, en el gobierno de, déjenme recordar, Alberto Fernández, y también en el gobierno de Mauricio Macri, e incluso también en la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, yo hablaba de la burbuja militante, ¿no? De la burbuja política, donde esto también como coach de ventas lo he dicho en algunos simposios, en algunos congresos, en algunas charlas, o incluso en algunos in company, donde el comercializador, el vendedor, al hablar con un prospecto, habla y piensa a través de su propio bolsillo, ¿no? El vendedor, venido menos por su percepción económica, siente que un número es demasiado grande como para hablar en términos normales, ¿no? Supongamos, uno vende casas y habla de decenas de millones, ¿no? Y uno no gana decenas de millones, entonces se le complica pensarlo como algo natural y no tiene naturalidad en la comercialización. Y mi consejo siempre era, no pienses con tu bolsillo, no sientas con tu bolsillo, sino con el del prospecto, del potencial cliente. Porque tiene la naturalidad o la disponibilidad. Bueno, a la inversa pasa con la burbuja militante o la burbuja política. Como hay un sueldo, como hay un respaldo, como hay una economía que está relativamente resuelta en su humanidad, en su parcialidad doméstica, es decir, no tienen problemas de alquiler, no tienen problemas de electricidad, de gas, esos costos están salvaguardados, piensan que esa es la normalidad, ¿no? Y hay acabados papers que hablan justamente de la percepción individual, ¿no? De la percepción individual, lo que me pasa a mí es lo que le debe pasar al resto. En esto cumplen un rol fundamental las redes sociales, preocupante, dicho sea de paso, que te hacen sentir que todo lo que vos pensás es así, porque lógicamente están diseñadas para que vos te mantengas más tiempo dentro de esa plataforma, de esa red social o lo que fuere. Entonces te muestran todo lo que a vos te gusta. Entonces vos pensás que todos piensan como vos. Vos sentís que todos piensan y sienten como vos. Lo mismo pasa con esta burbuja política que es un poco falta de empatía y otro poco falta de percepción, de escucha activa. Las oposiciones habitualmente, ¿qué hacen? Escuchan solo para reclamar o para quejarse, ¿no? O para oponerse, pero no realmente por lo que se percibe, lo que es. Y es cierto que no hay una sola verdad, que no es absoluta y que nadie es el dueño de la razón tampoco, que es una cuestión de percepción o de perspectiva. A pesar de que hay, apotegmas peronistas que dicen que la única verdad es la realidad a veces
está virtualizada, ¿no? Por un algoritmo, por una percepción o por un modo de vida. Yo tengo plata, es muy probable que todos tengan plata. Yo puedo pagar las cuentas, es muy probable que todos puedan pagar las cuentas. Pero cuando empiezan a visibilizarse aspectos negativos de una reacción que no es en cadena ni tampoco es nada sincronizado, una ex Gran Hermano que cierra su empresa, un ex Puma, un ex director técnico de los Pumas cierra su empresa, que le vende a grandes empresas su producción, que en Catamarca el gobierno tiene que absorber a aquellos que le producen productos a Grisino, a Puma y demás, porque se quedan muchos empleados fuera. Uno empieza a dar cuenta que si son personajes o personas que han tenido un buen pasar y tienen que cerrar sus puertas, debería por lo menos el arco político vislumbrar esto. No digo que sea el caso de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso nos es muy difícil llegar a los alquileres, a los sueldos, a la electricidad, al gas, a los servicios adicionales que se venden en dólares. Por ejemplo, tenemos herramientas nosotros en las cuales hacemos publicaciones en todas las redes sociales al unísono que se venden en dólares. Nuestro servidor está alojado en Arizona y se vende en dólares, se paga en dólares. Si no lo pagás no puedes llamar y decir, che, me banca 3 días. Aguantame que me avisan que se ve la luz al final del túnel. No funciona así, ¿no? Y vivimos de la publicidad, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo gráfico, y aquellos clientes o prospectos nuestros están cerrando sus puertas. Y lo primero que cortan es la publicidad. Podemos incluso debatir si está bien cerrar la publicidad o cerrar este costo de adquisición que se le denomina a la publicidad, el costo de inversión de adquisición, que es como el corretaje o el comisionista. Lo podemos debatir, pero no podemos debatir que no llegan a pagarlo. Y entonces es ahí cuando uno empieza a pensar, propios y ajenos, oficialistas y opositores, desde el arco político, que puedan interpretar cuál es el sentir de la sociedad. Porque la sociedad empieza a sentir que no es escuchada. Y cuando ve a su principal referente, al que representa a todos, decir no bajaron los sueldos, ni subió el desempleo, cuando menos es preocupante. Que su percepción sea tan distante de la realidad que vive el argentino o la argentina de a pie. Nunca, mejor dicho, de a pie. Entonces ahí uno empieza a pensar de que se equivocó si lo votó y que no estuvieron a la altura a los que votó si no votó al presidente actual. Y es un año previo a lo electoral. Cualquiera diría, viene el plan platita, el presidente se encargó de decir no va a haber un plan platita. Vamos a profundizar y va a haber más motosierra y vamos a cortar más el Estado. ¿Qué pensaron ustedes que iba a hacer si yo les dije que iba a achicar el gasto público? Obviamente, echar gente, bajar los sueldos. Lógicamente iba a ser eso. Lo dijo ayer en el Council of Americas. Los empresarios, algunos absortos, decían, che, pero nosotros en el ámbito privado no estamos pasándola tan bien, ¿no? No tenemos un dólar que sea sincero. Hoy la sinceridad del dólar estaría más cercana a 1.700 que a 1.515. Y hay 200 mangos de diferencia. Para aquellos que exportan, para aquellos que importan, para aquellos que venden en consumo interno. ¿No hay consumo interno? No bajó el consumo interno. Entonces uno se pone a pensar y dice, che, ¿está tan equivocado el presidente o estoy equivocado yo? Y empezás a ver tus cuentas. Y los números y las matemáticas no mienten. ¿Será que miente el presidente o le mienten al presidente? ¿Será que el presidente no sabe de economía, como dicen algunos? ¿O será que el presidente ve otra economía paralela? Porque ni siquiera atina a los datos oficiales. Y queda desdibujada la imagen del referente de la economía que comercializó publicitariamente el aparato de comunicación del actual presidente de la Nación en campaña. Porque si ve distintos los números que realmente preocupan, incluso a los inversores externos, por eso el riesgo país vuelve a subir, uno empieza a entender que no está tan orientado con la realidad. No voy a hablar de su psiquis, no voy a hablar de su salud mental, no me compete. Ni tampoco tengo las pruebas para decir nada en esas características, eso lo tienen que decir los profesionales. Lo que sí digo es que o miente o le mienten, o no sabe,
o quiere no saber, o simplemente es campaña publicitaria nuevamente. Digo, le dijo presidiario al presidente Lula y fue absuelto. ¿Es una mentira o es desconocimiento? En cualquiera de los dos casos es peligroso tener un presidente que no sepa o que mienta, porque uno aspira a que quienes nos representen tengan al menos la sapiencia y la humildad de reconocer un equívoco, o por lo menos no hablar de lo que no se sabe. Mientras tanto, vos y yo, de a pie, seguimos no solo de a pie, sino ya descalzos. Y cuando el pueblo de a pie está descalzo, no queda mucho más que el reclamo. Y a veces los reclamos son revolucionarios. Y se sabe que ninguna revolución es prolija y casi siempre están teñidas de violencia.